La realidad latinoamericana en tiempos de pandemia nos muestra escenarios de emergencia sanitaria, crisis económica y aumento de las tensiones y los conflictos políticos. Queríamos hablar hoy de la situación que vive Cuba en estos tiempos de pandemia. La realidad del país caribeño pasa muchas veces invisibilizada por los grandes medios de comunicación internacional, pero también en nuestros propios países latinoamericanos. Cuba va a confirmar sus 3 primeros casos de COVID-19 el día 11 de marzo de 2020 y se va a tratar de 3 turistas italianos que se encontraban en la ciudad de Trinidad. Por entonces, el Ministerio de Salud Pública cubano va a informar del número de camas reservadas y de unidades de terapia intensiva para los 11 millones y medio de habitantes que tiene la isla. Para el día 23 de abril de 2020, ese ministerio informaba sobre el número de casos que tenía la isla, unos 1.285 casos confirmados, de los cuales ya recuperados hay 416 y el número de fallecidos se elevó a 49 casos. A poco andar la presencia del nuevo coronavirus en la isla caribeña, Cuba mostraría su solidaridad internacional cuando el día 18 de marzo atracara en el puerto de Mariel el crucero británico Braemar, con más de 680 pasajeros, más de 300 tripulantes, con 5 personas infectadas y 30 personas sospechosas de portar el nuevo coronavirus. Los pasajeros del Braemar posteriormente fueron trasladados en un vuelo internacional a Londres el día 19 de marzo. Además, a partir del 26 de marzo se estableció un puente aéreo entre Cuba y la Argentina para repatriar los turistas argentinos que estaban varados en La Habana en vuelos de Cubana de Aviación. Pero no todos responden a esa solidaridad internacional con la misma moneda. Por ejemplo, una donación del multimillonario chino Jack Ma, que debía trasladar insumos médicos como mascarillas, respiradores artificiales y test de diagnóstico rápido a la isla, fue bloqueado por la transportadora. Además, otros bloqueos son llevados adelante por los Estados Unidos que evitan que precisamente insumos médicos necesarios para el combate del COVID-19 lleguen al país caribeño. Se trata de una nueva piratería en la que algunos países se toman atribuciones de requisar material médico necesario para el enfrentamiento del nuevo coronavirus y implica precisamente la denuncia internacional de estas acciones. Así han sido denunciados Estados Unidos, el gobierno de Francia y el gobierno de Brasil por otros países. En medio de la pandemia, en Europa y en América Latina, comienzan a emerger voces de gobiernos y distintas personalidades que reclaman por un carácter humanitario el fin del bloqueo a Cuba. De todas maneras, no todos los envíos son bloqueados. Así, la República Popular China ha conseguido llevar su solidaridad internacional hacia la isla con el envío de mascarillas faciales y trajes de protección. Recordemos que China también recibió una delegación cubana en medio del brote de epidemia que afectaba al país asiático y que además numerosos estudiantes chinos se formaron en medicina en la isla caribeña. Pero la solidaridad cubana no va a quedar allí y aquí es donde entran en juego las llamadas brigadas médicas o misiones médicas. El 19 de marzo va a ser enviado un contingente de profesionales a la región de la Lombardía italiana y posteriormente otro contingente va a ir al enfrentamiento del COVID-19 en Italia, en la región de Piemonte. En Europa, además, el Principado de Andorra va a recibir profesionales cubanos para el combate a la enfermedad. Y a mediados de abril va a ser enviado un contingente de profesionales cubanos para apoyar a los ya 450 profesionales que se encontraban en Qatar, dado que Cuba tiene desde el año 2012 un hospital de medicina cubano que fue producto de un acuerdo del emir de Qatar con las autoridades cubanas. Además, Cuba ha enviado misiones médicas a países africanos como Togo, Angola y Cabo Verde. En América Latina esa solidaridad internacional se materializó con el envío de brigadas médicas para el combate del COVID-19 en países como Surinam, Antigua y Barbuda, Santa Lucía, San Cristóbal y Nevis, Barbados, Dominica, Haití, Jamaica,
Belice, México, Honduras, Nicaragua y Venezuela. Además, el día 31 de marzo, el gobierno francés aceptó la ayuda cubana para el envío de brigadas médicas a sus territorios coloniales del Caribe. Estamos hablando de territorios como Martinica, Guadalupe, la Guayana Francesa, Saint-Pierre y Miquelón. Pese a las limitaciones de desarrollo económico de la isla, su industria farmacéutica ha desarrollado el interferón alfa 2B, que ha sido calificado como el remedio más eficaz para el combate de enfermedades virales respiratorias. Y las autoridades de la República Popular China lo han evaluado como el remedio más eficaz para el combate del nuevo coronavirus. Sin embargo, al tratarse de Cuba, se han desatado voces que por prejuicios ideológicos, intereses comerciales o bien por posiciones corporativas de profesionales de la salud bien cerradas, cuestionan negativamente el peligro comunista que suponen las brigadas médicas, es decir, que secundarizan la misión humanitaria llevada adelante por Cuba y nos presentan, en primer lugar, que las misiones médicas lo que harían sería perpetuar el carácter corrupto del régimen cubano y someter a los profesionales de la salud a un régimen de esclavitud. Esto porque también han sido denunciados por parte inclusive de profesionales que han participado de estas misiones las condiciones a las cuales debe adaptarse el profesional de la salud que participa de estas brigadas médicas. Bien, ¿qué son entonces las misiones médicas o brigadas médicas llevadas adelante por Cuba? Aquí no se trata de hacer una lectura crítica del sistema político o del tipo de economía y sociedad que es Cuba, pero sí llamar la atención sobre que Cuba hace más de 60 años sufre un brutal bloqueo que limita sus condiciones sociales y su desarrollo económico. Las misiones médicas son entonces solicitadas al gobierno de Cuba que, si bien se trata de una misión humanitaria, recibe un tipo de compensación por los servicios de los profesionales de la salud que envía a otros países. Se trata fundamentalmente de pedidos para atender países que muchas veces no cuentan con el número de profesionales sanitarios suficientes o bien que requieren reforzar determinadas especialidades médicas o que pueden estar atravesando una situación crítica como ahora es, por ejemplo, la pandemia, pero en otros casos han sido epidemias que han asolado determinados territorios. También pueden ser requeridos por países que necesiten cubrir las necesidades sanitarias en territorios en los cuales sus profesionales médicos no quieren acudir por ser territorios alejados o bien zonas arriesgadas. Haciendo un poco de historia, vale recordar que la solidaridad en torno a la prestación de servicios médicos ha sido desarrollada por Cuba desde los primeros años de la década de los 60, cuando Cuba envió a Argelia una delegación de médicos para cubrir las necesidades de ese país inmerso en un desastre humanitario después del terremoto del año 63. Además, en el año 2005, Fidel Castro ordenó la creación del contingente internacional Henry Reeve con el fin de atender situaciones críticas y de epidemias en todo el mundo. El nombre de este contingente internacional se debe a un brigadier estadounidense que prestó servicios a los patriotas cubanos en la Guerra de la Independencia. Solo para mencionar algunos ejemplos, más recientemente, durante el siglo XXI, brigadas médicas cubanas participaron del enfrentamiento a la epidemia del ébola en África. Además, en América Latina fueron enviadas brigadas médicas para asistir a Haití luego
de que este territorio fuera azotado por un brutal terremoto. También se desarrollaron misiones médicas en Brasil, en Ecuador y en Bolivia, que fueron suspendidas cuando ascendieron en estos países gobiernos de derecha. En marzo de 2020, estas brigadas médicas cubanas se desarrollaban en 59 países de Asia, África y América Central. Los médicos, enfermeros y técnicos que componen estas brigadas se trasladaban fundamentalmente a áreas pobres que no tenían cobertura médica. Para cerrar, solamente queremos llamar la atención que las acusaciones y denuncias desarrolladas por medios, entidades y personas que acusan a las brigadas médicas de estar detrás de un peligro comunista sobre nuestros países o ser el sostén económico de la corrupción del gobierno cubano o de perpetrar la esclavitud de los profesionales sanitarios del país caribeño, etcétera, 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 nos vienen de la mano de los mismos medios que no ven ningún problema en el accionar de las transnacionales económicas en nuestros países, las acciones militares desarrolladas por potencias extranjeras o la actuación de entidades religiosas y culturales que no hacen más que profundizar la dependencia de nuestros países.